En especial le damos la bienvenida a Mauricio y a Daniela, que hoy nos traerán el tema y lo van a compartir con nosotros. Y el tema es mejor prevenir que curar. Quizás no les diga mucho, pero ya prontito van a saber de qué se trata. También nos visita, como dijimos, ya ustedes lo dijeron, gente de todo el continente americano, y nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Bueno, buenas noches, bienvenidos todos los hermanos que se han conectado a lo largo y lo ancho de nuestro amado continente latinoamericano, Norte, Centro y Sudamérica, todos unidos. Y queríamos con mi esposa darle las gracias, Mari, Hugo, toda la casa de la familia, por esta invitación. Nunca antes, entendemos, ha sido tan oportuno poder hablar de cómo prevenir los quebrantos emocionales, relacionales y sexuales en ya sea nuestros hijos, nuestros alumnos, los que son educadores, en nuestros nietos, los que son abuelos. Es tiempo de prevenir. Y como dice el dicho, mejor o más vale prevenir que curar. Quería, mientras voy compartiendo la pantalla, hacer una salvedad a mis hermanos de que con mi esposa Daniela no somos expertos en el tema, si bien tenemos formación académica, obviamente, y más de 2 décadas ya de ministerio de restauración, hemos entendido que con una pizca de prevención nos podríamos anticipar a muchos de estos quebrantos en nuestras familias, sobre todo. Y qué bueno que veamos mujeres, pero también hombres, porque la prevención está no solamente en manos de las mamás, sino también de los papás, de los que estamos de alguna manera cuidando a aquellos que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestro cuidado. Básicamente nuestro ministerio Restauración, como dice la palabra, damos apoyo, ayuda cristocéntricos a las personas con diferentes quebrantos, luchas en sus emociones, en sus relaciones, en su sexualidad, y a los seres queridos que luchan con estas problemáticas. Capacitamos a las congregaciones, como ya hemos estado con ustedes, invitados anteriormente. Nuestro apoyo está basado en el fundamento bíblico de la compasión, la integridad y la dependencia de Dios. Queremos compartir el evangelio completo. Juan dice que Cristo estaba tanto lleno de gracia como también de verdad, ¿no? Y él fue el regalo del Padre para todos nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y esperamos que esta plenaria, este taller, esté lleno justamente de ambos, tanto de gracia como también de verdad. Básicamente quería ir por algunas estadísticas que voy a poner aquí. Estas estadísticas no están actualizadas. Mire usted, así a vuelo de pájaro, la cantidad de hombres y mujeres, cada vez más mujeres, que están involucrados en adicciones sexuales como es la pornografía. Mira allí, 50% de los hombres cristianos, y estamos hablando de hombres dentro de la Iglesia de Cristo, no personas en el mundo, ¿verdad? El 50% estadísticamente son adictos a la pornografía y otro 20% consume frecuentemente pornografía, así que no constituye una adicción en ellos, sino que la consume. Estamos hablando del 70% de los hombres cristianos, 20% de mujeres cristianas. Esto ya está desactualizado porque nuestra experiencia dice que hay más mujeres, lamentablemente, que son adictas a la pornografía. Casi el 40% de nuestros pastores luchan con este tema. Realmente estamos hablando de estadísticas muy serias. Hoy por hoy entendemos que cada vez más jóvenes son expuestos a la pornografía a partir de los 11 años. Ya hay niños que
están expuestos, y desde más temprano también. El grupo demográfico que más consume pornografía es de 12 a 17 años. El 68% de los divorcios involucran infidelidad cibernética, llámese que se hayan enredado a través de mensajes de texto, Facebook, Instagram. Y solo 3% de las estadísticas dentro de la iglesia confiesan un problema con la homosexualidad. Veremos entonces, mis hermanos, que a diferencia de lo que quizás creemos, la homosexualidad o las prácticas homosexuales no constituyen el mayor problema de la Iglesia de Cristo, sino lo que es la pornografía y todo lo que tiene que ver con expresar la sexualidad y las relaciones a través de los medios virtuales, ¿no? Como es Instagram, TikTok, Facebook, etcétera. Tenemos realmente un desafío importante. ¿Por qué es esto? Vamos un breve trasfondo. Yo sé que el doctor Liendo estuvo con ustedes hace 2 semanas. El desmoronamiento de la familia tiene mucho que ver con el surgimiento de este quebranto relacional y sexual, la normalización del antidiseño de Dios en la cultura popular. Y cuando hablamos acerca del antidiseño de Dios, estamos hablando de lo que Él estableció con respecto a la sexualidad, a las relaciones, y no solamente la normalización de la homosexualidad, que la cultura popular no solamente nos exige que la normalicemos, sino que la celebremos, sino también todo el abanico de quebranto heterosexual, ¿no es cierto? Cualquier serie de Netflix está plagada con personajes que practican las relaciones y la sexualidad fuera de lo que Dios estableció. Una cultura, la que vivimos en Latinoamérica y en Norteamérica, sobre todo donde están ustedes allí, divorcios y separaciones, todo esto es parte de el desmoronamiento familiar, la secularización, la relajación de los estándares bíblicos, ¿no es cierto?, en la iglesia, el deterioro moral generalizado, mis hermanos, todo esto contribuye a estas estadísticas, a lo que estamos viendo, ¿no? La desconexión entre las generaciones. Sabemos que quizás nuestros bisabuelos y abuelos tenían mayor conexión que nuestros abuelos y nuestros padres, y hoy por hoy nuestros padres con esta generación, y así la brecha, el abismo va creciendo cada vez más a medida que van pasando las generaciones. Esa desconexión en todo aspecto, emocional, espiritual. Realmente el cumplimiento de esta profecía del Señor Jesús en Mateo 24:12, que claramente nos da la pauta que estamos en los últimos tiempos, porque dice que abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Esto ya está profetizado por el Señor. Por eso, mis hermanos, como digo aquí, tenemos una oportunidad histórica. Usted, como papá, como abuelo, como educador, usted tiene una oportunidad histórica. Mire, nunca es tarde para sanar, para restaurar, para prevenir, para marcar una diferencia. No nos cansamos de escuchar testimonios de personas que, como hijos pródigos, vuelven a la casa del Padre, y muchos de ellos recuerdan a una maestra o a un maestro de la escuela dominical que les prestó atención, que les mostró el verdadero evangelio, y esa semilla tan incipiente, tan temprana, comienza a germinar en un momento, ¿verdad? Así que no demos por menos el que usted sea abuelo o lo que maestro en una cultura tan donde los valores están tan distorsionados. Siempre tenemos una oportunidad para actuar, ¿no? La palabra dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y sabemos que el futuro de nuestras naciones no está en manos de nuestros gobernantes, sino está en manos de la Iglesia de Cristo. Nosotros como iglesia somos llamados no a ser el termómetro
de lo que sucede en la cultura popular, sino a ser el termostato. Es decir, nosotros debemos ser los reguladores de estas situaciones morales en nuestra cultura. Y qué bueno que haya iglesias como las de Houston y los hermanos, la Iglesia de Cristo, que se convoca esta noche para hablar de estos temas de una manera redentora. La pregunta que nos hacen: ¿qué tenemos que hacer para evitar que nuestros hijos se conviertan en una estadística más? Esto nos preguntan. Cuando vemos las estadísticas que recién mencionamos, ¿cómo evitamos que ellos se conviertan en una estadística? Evitar que nosotros, como papás, como educadores, seamos una estadística. Si podemos evitar nosotros los divorcios, la pornografía, el desmoronamiento en nuestra familia, ciertamente vamos a evitar muchos de estos quebrantos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Vamos a ver algunos de los principios espirituales, mis hermanos, que tenemos que considerar. Claramente Salomón nos dice allí en Proverbios que tenemos que instruir. Dice: instruye al niño en su camino, en el camino correcto, dice otra versión. Y cuando sea viejo, no se va a apartar de ese camino. Así que la palabra instrucción tiene mucho más que ver con el impartir conocimiento, impartir con información. Instruir tiene que ver también con el ser un buen modelo, el modelar, el establecer un patrón, un paradigma de comportamiento, de vida, ¿no es cierto? Es eso lo que nosotros como papás, como educadores, tenemos que hacer, instruir con nuestro ejemplo. Mis hermanos, hay una ley muy clarita de la siembra y la cosecha, ¿no? Todo lo que el hombre coseche, siembre, eso mismo segará, dice la palabra. ¿Qué estamos cosechando nosotros en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en donde nos movemos? Porque ciertamente eso que sembremos, ciertamente eso es lo que vamos a cosechar. Se pueden básicamente sembrar una herencia espiritual buena, dejar un legado espiritual bueno, como es el caso de Timoteo. ¿Se acuerdan Timoteo, este joven de quien había recibido su fe? ¿Se acuerdan? De su abuela y de su mamá, ¿no? Allí dice Pablo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Mire, por mis estudios, no solamente pastorales, de psicología y de historia, he visto que la mujer ha tenido y tiene una influencia muy redentora en nuestras culturas. Y si hay algo que va a salvar la cultura norteamericana, dentro de muchos otros aspectos, va a ser la mujer piadosa, la mujer creyente, la mujer temerosa de Dios. Y nos encanta colaborar con ministerios como Life Ministries, de mujeres temerosas de Dios que creen que pueden hacer y deben hacer una diferencia en sus familias y en sus comunidades. Aquí tenemos estas mujeres, Loida y Eunice, marcando una diferencia en las próximas generaciones, en Timoteo, ¿no? Y qué bueno que usted, mi amada, gloria a Dios por los varones que se han sumado también, pero entendemos que como mamás, como educadoras, ustedes tienen un poder tan estratégico para redimir esta cultura. ¿Cómo marcamos una diferencia también? Aquí rapidito voy a ir. Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres. Es decir, muchos de nosotros hemos recibido un legado de impiedad, de perversión, como fue mi caso, que a los 4 años encontré pornografía en el maletín de mi padre. Descubrí que él tenía una doble vida cuando tenía 12 años, adulterio en mi padre. Luego empiezo a ver mi familia, mi abuelo también había tenido varias historias de adulterio, y pudimos rastrar, mi esposa también,
su papá una vida de adulterio, toda una familia en paralelo. Que el Señor, gracias a lo que Él logró en la cruz, nos redime de esta vana manera de vivir. Es decir, que podemos dejar un legado como el de Timoteo, un buen legado espiritual, pero también un legado vano, un legado de distorsión, de perversión, de iniquidad. Allí la palabra dice que nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Es decir, por lo general estos patrones de conductas, de perversión, de salir fuera del diseño de Dios para las relaciones y la sexualidad, se van trasladando de generación en generación hasta que hay una generación que dice, esto se termina en nuestra generación. Y lo entendimos nosotros así con Dani, hace unos años atrás, que me gustaría que ella comparta un poquitito brevemente qué hicimos esa vez nosotros, qué decisión tomamos con respecto a que esto no iba a pasar a nuestros hijos y la próxima generación. Solamente lo que hicimos fue decidir que la historia que habíamos visto en nuestros hogares no se iba a repetir, ya que habíamos visto que el matrimonio de nuestros padres, digamos, si bien mis padres estaban vivíamos en el mismo hogar, pero el resto de los hijos entendíamos de que el matrimonio de mis padres no funcionaba. Y eso es algo, quiero agregar a esto, que de verdad no es solamente tomar una decisión, sino que es actuar en base a la decisión que uno toma. Y si nosotros hemos recibido en nuestros hogares una herencia que se recibe a través de los ejemplos, porque todo se modela con el ejemplo, más que con las palabras también influyen, pero el ejemplo es una marca. Y más que una decisión, nosotros decidimos que la historia no se iba a repetir, es decir, tomábamos las cosas malas o la mala herencia como un ejemplo de cosas que nosotros no queríamos repetir y que, por un lado, pero también sabíamos que Dios podía transformarlas. Porque a veces podemos reaccionar en base a las herencias malas y a los malos ejemplos que hemos recibido, y por allí podemos levantar defensas en contra de ese mal ejemplo, pero tenemos que ser conscientes de que Dios puede transformar. Amén. Solo quiero agregar algo más. Solamente fue orar, ponernos de acuerdo y con el transcurso de los años ir haciendo o tener conciencia del ejemplo que le queríamos dejar a nuestro hijo. Y quiero remarcar solamente algo que es muy importante y que creo que quizás nosotros lo vemos en la mayoría de las congregaciones. Para prevenir solamente tenemos que prestar atención, hermanos. Prestar atención a nuestros hijos, prestar atención a, si sos un educador, a los estudiantes, prestar atención a los nietos, prestar atención. Y cuando son niños, nosotros creemos que un niño ve situaciones en su familia y a veces no nos acercamos a ese niño para saber cómo él está procesando eso. Malinterpretamos mucho porque el niño tiene una inocencia y creemos que por sí solo él va a procesar bien las circunstancias difíciles y las situaciones difíciles. Y ahí está un grave error, porque justamente los problemas, la mayoría de los problemas comienzan en la niñez. Entonces, no solamente tenemos que instruir en lo que es bases bíblicas, sino la palabra está llena de principios. Y si Jesús nos dejó un principio tan importante como él siendo hijo hacía lo que veía hacer a su padre y hablaba lo que escuchaba que el padre hablaba. Y este es un principio que funciona en cada familia. Nuestros hijos
van a hacer lo que ven que nosotros hacemos y van a hablar de la misma forma que nosotros hablamos. Y también van a reaccionar en base a cómo ellos pueden procesar las cosas. Y nosotros a veces no prestamos atención a eso. Y eso es un grave error, porque creemos que solamente instruirlos con la Biblia es suficiente, y no estoy diciendo que no es válido, sino que es muy importante. Pero lo importante es prestar atención a un niño frente a situaciones complicadas, porque solamente se presta atención cuando se ve que los niños manifiestan síntomas que nos hablan de abusos, que nos hablan de tristeza en el niño, que nos hablan de aislamiento en el niño, y entonces allí sí empezamos a, no todas las veces, a prestar la atención a los niños. Y yo quiero decirles que debemos despertar, porque los niños son una generación que se está formando y son el futuro de la iglesia, de la iglesia de Cristo. Bien. Entonces, tenemos que prestar atención a ellos, y no solamente prestarle atención, sino entender o acercarnos para acompañarlos en el proceso y cómo ellos procesan las cosas. Porque dejamos pasar el tiempo y después son adolescentes. Entonces, si estamos hablando de una buena herencia, estamos hablando de una herencia en todas las edades, y se comienza con la niñez. Entonces, es aquí donde tenemos que despertar y decir o plantearnos, hoy plantearnos qué herencia le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Es una herencia buena? ¿Es una herencia mala? Porque si estamos entendiendo de que no es tan buena, hoy es el tiempo de tomar la decisión para poder cambiar ese rumbo y marcar a los hijos de otra forma. Así es. Así como Mauricio acaba de decir que Timoteo fue marcado por una abuela porque le dejó un ejemplo de fe. Y estoy segura que él seguramente veía a su abuela no solamente decir que tenía fe, sino los hebreos, los judíos, practicaban, para ellos la fe es obediencia. Entonces, estoy segura que no es solamente creer para un judío, es actuar en obediencia, con un hecho. Y estoy segura entonces que Timoteo se refería a eso, a que seguramente vio ese ejemplo de obediencia, y ese fue un legado que permanece más allá de que si la persona está presente o no. Un legado se lleva adentro, un legado se lleva en el corazón como un tesoro. Y también las cosas malas que se han legado también se llevan en el corazón. Gracias, Dani, porque vemos a alguien que quizás no se dio cuenta de la metida de pata, decimos nosotros aquí en Argentina, como se le chispoteó, pensó él, y que la iba a sacar barata David, ¿no? Con su pecado sexual. Ya venimos de la tatarabuela de David, veíamos esta mujer, Rahab, que su oficio era de ramera, ¿no es cierto? Vemos el pecado de David, que no solamente fue adulterio, sino también asesinato. Y vemos en los hijos que David no tuvo muy presente la crianza de sus hijos, y sabemos que fue un buen hombre conforme al corazón de Dios, pero sus dos medios hermanos, Tamar y Amnón viola a su hermana Tamar, ¿verdad? Absalón viola a las concubinas de su padre David, a plena luz del sol, a la vista de Israel. Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, un claro caso de adicción sexual. Así que vemos la diferencia, ¿no?, entre el legado de Timoteo y de David. Y nosotros tenemos esa posibilidad, mis hermanos. La pregunta que lo tenemos que hacer es, ¿qué legado le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué herencia?
Yo le estoy dejando una casa, un estudio en Rice University, ahí en Houston, que es muy famosa. Bueno, sí, son cosas buenas, pero no va a tener el impacto y la trascendencia eterna que tiene un legado espiritual, ¿no es cierto? ¿Qué patrones estamos replicando y que queremos trasladar y transferir a nuestros hijos? ¿Qué modelo de familia estamos nosotros teniendo? Que eso es lo que nuestros hijos van a replicar. Por ejemplo, si no quiero que mi hijo vea pornografía, ¿estoy yo viendo pornografía? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si no quiero que mi hijo trate mal en esta cultura machista latinoamericana, que trate mal a una mujer, ¿no? Estoy yo diciendo chistes machistas, burlándome, mofándome de la mujer, por ejemplo, ¿no? O siendo infiel con ella a través de pornografía o de relaciones fuera del matrimonio. Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. Si no quiero que mi hijo haga concesiones en su sexualidad, ¿estoy yo haciendo concesiones en mi sexualidad, en mis relaciones? Si yo quiero que mi hijo busque a Dios y ore, ¿estoy buscando yo de Dios? ¿Estoy buscando yo una vida devocional, desarrollar una vida devocional? Es importante, mis hermanos, que haya claridad en cuanto a los roles, porque a tanto mayor claridad haya en el rol de la mujer, el rol femenino, el rol del hombre, el rol masculino, tanto más claridad esto va a tener nuestros hijos van a tener, ¿no? Va a haber una sana identificación saludable. La niña con la mamá, el niño con el papá. Pero, por ejemplo, si en esta cultura machista el papá golpea a la mujer y ve que la mujer, esa niña, ve que su mamá sufre por ser mujer, esa niña puede que en su corazón determine, no, si ser mujer es ser vapuleada, pisoteada, denigrada, yo no quiero ser mujer. Por eso, la sana identificación. Usted sabe que la sexualidad, la identidad sexual, la identidad de género, es algo que se percibe a partir de los modelos que hemos tenido. Si un niño ha tenido un modelo saludable de papá, con un claro rol masculino, no va a tener problema en abrazar esa identidad masculina. Si una niña ha tenido una mamá con un rol saludable, que ha desplegado su femineidad en su plenitud, esa niña no va a tener muchos problemas en abrazar eso. Pero si estos roles están tergiversados en la cultura actual, en nuestras propias familias, no esperemos que nuestros hijos luego no les cueste a ellos abrazar un estilo de vida saludable en cuanto a sus relaciones, si lo ha visto en distorsión en su familia. Yo quiero agregar algo aquí. Yo trabajo como educadora, soy docente en la universidad aquí en Córdoba, y quiero agregar algo aquí en la claridad de los roles con respecto a la autoridad, porque es un tema muy importante. Si nosotros en nuestros hogares no establecemos un modelo saludable de lo que es la verdadera autoridad, de lo que es autoridad en realidad, conforme a lo que Jesús nos enseña sobre autoridad, porque Él, siendo la autoridad máxima, Él en la última cena lava los pies de los discípulos, y en un momento también cuando los discípulos están luchando por quién tenía la posición más importante, Él les dice que el mundo se maneja de esa forma, pero que no iba a ser de esa forma con ellos, sino que tenían que servir. O sea, Él nos deja el ejemplo de lo que es la autoridad, Él siendo la autoridad máxima sobre todo el universo. Él vino para servir y no para ser servido. Es decir, que
cuando él estaba sirviendo, él, digamos, manifiesta lo que es realmente su autoridad sirviendo a los demás por amor, y debido a que él se sujetó también al Padre, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto es un tema muy importante también que aquí hay que considerar, porque hay tal distorsión de lo que es autoridad en las familias, que yo lo veo muy claramente en los jóvenes. Cada año que vienen distintos jóvenes, distintos estudiantes a la universidad, puedo ver claramente que no tienen el sentido de lo que es autoridad, porque para ellos el profesor ya no es una autoridad, o el docente ya no es una autoridad, sino que ellos entienden de que pueden sobrepasar, digamos, de alguna manera la imagen de un educador, de un profesor. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de las familias. Y bien, podremos decir, bueno, son gente que no tiene al Señor, no tiene a Cristo, pero en realidad esto es algo que debemos modelar bien, y más conociendo a Cristo. El hecho de saber que Dios ha establecido la figura de un papá y la figura de una mamá, porque los dos forman una cobertura especial para el niño. Esto tiene que ser muy claro en las familias para que ese niño o esa niña o ese joven no digamos, aprenda mal lo que es la autoridad, y por supuesto todo lo que vemos afuera, no en el seno familiar, sino en la congregación, en la calle, donde fuera, en ese joven, es algo que él aprendió dentro del seno familiar. Entonces, y es algo que daña también. Si damos un mal ejemplo de lo que es la verdadera autoridad, esa persona va a reaccionar no solamente en contra de las autoridades que encuentre dentro de la congregación, dentro de las escuelas, dentro de la universidad, sino que también va a reaccionar en contra de la autoridad de Dios. Y va a acentuar mucho la rebeldía. Y esto es importante porque todos estos detalles que nosotros les estamos diciendo sirven para distorsionar la verdadera identidad de esa persona. Terminan distorsionando la identidad, quién es en realidad. Y se va forjando en base a otras cosas, otras personas, no en base a la instrucción correcta que tiene que seguir en la familia. Entonces, es un tema en el cual también tenemos que tener cuidado. Justamente Josh McDowell dice que los roles sin relación llevan a la rebelión. Por eso es tan importante la buena vinculación. Uno puede tener un rol de papá y de mamá, pero si no ha habido una buena relación, una buena vinculación, esto va a llevar a la rebelión. Usted quizás diga, bueno, Mauricio, Daniela, yo me veo identificado, que no he sido un buen papá, no he tenido una buena relación con mis hijos. ¿Está todo dicho? No, no está todo dicho. Jamás podemos decir en el Señor que está todo dicho. Siempre hay una nueva oportunidad. Cada mañana, dice la palabra, Él derrama su misericordia, ¿no? Así que Él nos da una y otra vez oportunidad para hacer nuevas todas las cosas. ¿Cómo recomponemos nuestro vínculo? Porque todo esto que tiene, todos estos quebrantos, mis hermanos, emocionales, relacionales, sexuales, estas conductas desviadas, tienen que ver todas con los vínculos, generalmente con los vínculos con los progenitores, que son tan importantes en la vida de un niño, de una niña. Por eso tenemos que hacer un inventario, un reality check de cómo están nuestros vínculos. Primero, el vínculo más importante y más esencial es mi vínculo con Dios. ¿Cómo está mi vínculo con Dios? Porque la manera como yo me vincule con Dios, ciertamente eso se va a ver reflejado en cómo me vincule con mi cónyuge. Y la manera como yo me vincule con mi cónyuge, eso se va a ver reflejado en nuestros hijos. Nuestros hijos ven, tienen ojos que Dios le ha dado. Y muchas veces ven cosas que nosotros no queremos que vean de nosotros, pero ellos la ven. No podemos
ocultar muchas de estas situaciones. Por eso es tan importante que podamos ser congruentes lo que decimos con lo que nosotros hacemos, mis hermanos. La calidad del vínculo y el tiempo que separamos para vincularnos va a determinar en gran medida el futuro relacional y sexual de nuestros hijos. Esto es muy importante, mis hermanos. ¿Cómo es la relación? Hay apertura en la relación, hay franqueza, hay diálogo. ¿Cómo es la comunicación? ¿No? Es más bien de un déspota, un general, donde la casa es un régimen militar, y aquí se hace lo que el general dice y todos son soldados. ¿Es unilateral, unidireccional la comunicación o hay una fluidez? Hay un ida y vuelta. Hay franqueza en esa comunicación, en esa relación con los hijos. Hay honestidad. Y la pregunta es, ¿hay una conexión real con nuestros hijos? Una conexión de corazón a corazón. Tanto más podamos conectarnos, mis hermanos, con el corazón del Padre, nos vamos a poder conectar con el corazón de nuestros hijos. Esto es súper importante para poder vertir en ellos y nutrirles con lo que nosotros estamos recibiendo de Dios. En la familia, mis hermanos, hemos creado un ambiente emocional de aceptación o de rechazo. Hemos creado un ambiente donde aquí solo se valora las A's, los 10, los muy buenos. En Chile sería un 7, ¿verdad? 7 es la nota máxima en Chile. Aquí en Argentina es 10, en Estados Unidos A+, ¿no es cierto? Estamos poniéndole valor a la performance académica de nuestros hijos, a la performance deportiva de nuestros hijos. ¿Cuán buen deportista es nuestro hijo? ¿No? Aquí en Argentina, donde Latinoamérica el fútbol es la pasión de multitudes, ustedes allá en Estados Unidos tienen básquetbol y béisbol, ¿no? Miden el valor de su hijo o de su hija a partir de sus notas académicas, ¿no? De cuán bien se desempeña en los deportes. Oramos regularmente con nuestros hijos. Esto es muy importante, la calidad del clima, del ambiente espiritual familiar. ¿Hemos conquistado a nuestros hijos antes que les conquiste el mundo, mis hermanos? Esto es una pregunta real que nos tenemos que hacer. Yo escucho de papás que dicen, no, yo perdí a mi hijo, ¿no? Mi hijo fue conquistado por sus amigos, por el mundo, ¿verdad? Ojo, no conquistamos a nuestros hijos con la religión, ¿no? Sino con una verdadera pasión por Dios. ¿Saben qué? Nuestros hijos, los niños se dan cuenta cuando lo que nosotros profesamos es amor real y genuino por Dios o es la religión evangélica. Usted me entiende lo que le digo, ¿verdad? ¿Debemos pedir perdón a nuestros hijos quizás? Usted sabe la cantidad de veces, creo que diariamente yo le tengo que pedir perdón a mi hijo porque me doy cuenta que no digo las cosas que tengo que decir, que no hago las cosas que tengo que hacer y el Señor trae convicción a mi corazón. Y le tengo que pedir perdón, hijo, perdóname, porque puse esa expectativa sobre ti, ¿no? De que tuvieras buenas notas académicas o que fueras, no sé. Y que tú pidas perdón no significa que no tengas autoridad. Al contrario, tu hijo va a apreciar mucho más tu autoridad, ¿no? Y la relación, aprendiendo a pedir perdón, a recomponer el vínculo. No hay, o una de las cosas más sanadoras para el alma, para la sanidad de las relaciones es el pedido de perdón, ¿no es cierto? Bien, tips para padres. ¿Cómo está la comunicación? Volviendo al tema anterior, quiero aportar algo. ¿Por qué le está hablando Mauricio de la parte emocional, relacional? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la parte sexual? Porque todos los problemas, generalmente los problemas de índole sexual, empiezan justamente cuando la parte emocional y las relaciones
digamos, ¿dónde empieza todo este problema? Tanto lo emocional como lo relacional como lo sexual, comienza en el corazón de la persona. Y muchas veces, si la persona se siente que no está bien emocionalmente, hay heridas en su corazón, hay mala relación con los padres son extraños, viven en el mismo hogar, pero no se conocen, el hijo, los padres no conocen el corazón del hijo, y el hijo reacciona en contra del corazón de los padres, esta persona va a buscar de alguna manera satisfacer su necesidad que está en su corazón de alguna forma. Y allí está la invitación del mundo, la invitación de los amigos, la invitación de otras relaciones que son tentadoras para encontrar lo que esa persona no está encontrando en la casa, no está encontrando en el hogar, o si esa persona está con una adicción a la pornografía, quizás los padres ignoran eso, o muchas veces hasta lo ven como normal. Y en realidad no es normal, y aquí está lo de prestar atención y conocer el corazón de nuestros hijos, porque si nosotros no lo conocemos y no entendemos de que nuestra tarea como padres es llevar el corazón, acercarnos al corazón de nuestros hijos y llevar el corazón de nuestros hijos a Dios, acercarlo a Dios, porque no hay otra fuente verdadera que no sea Dios. Y no hay otra fuente en la que nuestras necesidades puedan ser satisfechas como es Dios. No existe. Entonces, lo importante es conocer el corazón de nuestros hijos, acercarnos al corazón de nuestros hijos y también ser los instrumentos por los cuales Dios nos use para poder acercar el corazón de nuestros hijos a Dios y que lo puedan conocer no de una forma religiosa, no de una forma solamente leyendo la Biblia, sino que Dios nos ha puesto al padre y a la madre para hacer manifestaciones de el amor de Dios en cada familia. O sea, nosotros como padres somos los encargados de manifestar a nuestros hijos el amor de Dios y lo que es Dios, para que nuestros hijos puedan acercarse a Dios de una manera diferente, es decir, les sea más fácil acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque vieron, tanto en el padre como en la madre, circunstancias en donde los padres se acercaron, en donde se vincularon, en donde mostraron interés por lo que estaba pasando en el corazón de esa persona. Y eso es importante. Más allá de los problemas sexuales, los cuales cuando surgen es como que los padres no saben qué hacer, pero si el padre conoce al hijo y está cerca del hijo, les aseguro que el padre se va a dar cuenta cuando hay un problema en ese hijo. Antes, no esperar a que el hijo lo manifieste, ni con acciones, ni con conductas, sino porque el padre conoce, o la madre, o ambos conocen el corazón del hijo y se van a dar cuenta. Nos pasa a nosotros, que nosotros automáticamente nos damos cuenta cuando algo le está pasando a mi hijo. Y aún sin que él lo exprese, nosotros lo conocemos, lo sentimos que algo le está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque ha habido tiempos de vinculación, ha habido tiempos de diálogo, ha habido tiempos en donde nos hemos sentado a escucharlo, a decirle que nos interesa su problema o su situación. Y esta es la base, hermanos. O sea, ¿cómo prevenir? ¿Cómo podés prevenir? Conociendo el corazón de tu hijo, acercándote a él, acercándote a él. Es la mejor forma para prevenir los problemas y todo lo que suceda afuera del seno familiar. Así es, mis amadas hermanas, mamás, educadoras. El Señor la ha dotado a usted, más que nosotros los varones, con la intuición. Algo maravilloso que usted tiene, y mientras más intacto esto esté en usted, tanto más va a poder intuir, olfatearse, decimos aquí, ¿no? Percibir situaciones en sus hijos. Por eso, cuando usted intuya algo,
no diga, ay, qué mal pensada que soy, o por qué percibe, o por qué eso, no. No, es que me desvió la La llamada. intuición es muy importante, es algo que Dios nos ha dado. Obviamente, mientras más saludable es usted y más cerca esté de Dios, tanto más esa intuición va a servir para los propósitos del Rey. ¿Cómo está esa comunicación con sus hijos? ¿Qué tipo de comunicación tiene? ¿Por mensajes de texto, por audios? ¿O hay tiempos para sentarse y charlar cara a cara? ¿Qué tipo de conexión emocional? Porque quizás la conexión que tenga es, bueno, sí, hoy fui a la clase de básquet, tengo que comprar tal cosa y el supermercado. Una conversación, conexión superficial. ¿Hay conexión real, como decía Dani, de corazón a corazón? ¿Ha experimentado o experimenta ese niño rechazo? Quizás, nuevamente, esto se da más desde los papás hacia los niños varones, ¿no? Esperamos que nuestro hijo varón sea Messi, ¿no es cierto? Manu Ginóbili, Albert Einstein. Trasladamos esas expectativas a los papás, ¿no? Que nuestros hijos se conviertan en estos personajes y muchas veces, sin darnos cuentas, transmitimos rechazo, ¿no? No estás a la altura de la circunstancia, ¿no? Mi padre era de San Juan, que luego de Sarmiento era el único alumno que tenía asistencia perfecta en toda la primaria y la secundaria, ¿no? Era abanderado, tenía 10, y recuerdo una vez que traje mi libreta de calificaciones con un 9,75, ¿no? Miró la libreta y me dijo, hijo, te faltó solo 25 centésimas para el 10, ¿no? Y comencé a percibir que yo para estar bien con él tenía que traer 10, ¿no? Y cuando traía un 10 era toda una fiesta en mi casa, íbamos a un restaurante, ¿no? Y bueno, eso me predispuso a mí a valerme a partir de mi performance académica. Y luego esto ciertamente lo trasladé a Dios, ¿no? Si quería estar bien con Dios, tenía que hacer muchas cosas para Dios. Y a veces transmitimos esto a nuestros hijos. ¿Conoces realmente a tus hijos? ¿Sabes lo que ellos piensan o lo que ellos sienten? ¿Cómo te perciben ellos? Porque, como decía Daniela al principio, mucho de esto se trata de la percepción de nuestros hijos. Cómo nuestros hijos nos perciben a nosotros. Nos perciben como dignos de confianza, nos perciben con temor. Hay una barrera. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Yo siempre cuento la historia que cuando mi padre se compró su primer 0 kilómetro, fuimos a un lavadero de autos, esos viejos que tenían esos rodillos, no sé si usted se acuerda. Estábamos allí en el lavadero, mi padre se baja del auto, me deja en el auto y comienza ¿no? Los rodillos, ¿no? Del lavadero a funcionar y yo percibí que me estaba devorando un dragón, ¿no? Que lanzaba una baba, que era el detergente de ese lavadero. Y mi padre afuera, para él era toda una fiesta, ¿no es cierto? Celebrando esto, y yo fue tan traumático que me estaba devorando este dragón y mi papá estaba permitiendo esto, que me oriné encima. Mi papá nunca quiso hacerme daño, pero desde ese momento el Señor me mostró que yo me comencé a separar de Él, a percibirlo como alguien que me quería hacer daño. Mire usted los niños como, de acuerdo a nuestro propio temperamento, dicen los psicólogos, ¿no? Como somos cableados, cada uno es cableado, por decir así, de una manera diferente. Algunos niños son más sensibles que otros, ¿no? ¿Cómo nos están percibiendo nuestros hijos? Mamá, ¿cómo te está percibiendo tu hija? Papá, ¿cómo te está percibiendo tu hijo? Esto es muy importante. ¿Cuánto tiempo de afirmación tienes con ellos? ¿Los afirmás solamente cuando se trae una nota excelente de la escuela? ¿O estás viendo la parte vacía del vaso, no? Usted sabe este vaso, algunos dicen, no, está 70% vacío. Otros dicen,
25% lleno, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo de nuestros hijos? ¿Cuánta afirmación hay? Mire, ustedes conocen allí en Estados Unidos la revista Forbes, hace unos años se hizo una encuesta, una investigación de las 25 mujeres más exitosas en los negocios allí en Estados Unidos, mujeres que ganaban más de $1 millón al mes, ¿no? Mujeres que, qué sé yo, la directora de marketing de la Coca-Cola, otra directora de recursos humanos de IBM, bueno, 25 mujeres, que era la hipótesis de esta investigación, lo que buscaba era por qué estas mujeres, en un mundo tan machista, tan dominado por los hombres como es los negocios, estas mujeres se habían abierto camino y ser tan exitosas. Aquí, luego de 6 meses de visitar a cada una de estas mujeres, hacerle toda una encuesta, llegaron a la conclusión que estas mujeres tenían, aquí, un papá presente. Mire usted, una revista Forbes que no tiene nada que ver con religión, con psicología. Y estas mujeres, mire usted qué interesante, habían escuchado reiteradamente, en reiteradas veces de sus papás, 4 frases. Escúchela. Primero, hija, te amo. Mire qué descubrimiento hizo esta revista. Frase número 2, hija, tú eres buena. Mire que después decimos que las frases, que las palabras se las lleva el viento, no es así, ¿no? Hija, estoy orgulloso de ti. Y la 4ª frase que estas mujeres exitosísimas en su vocación habían escuchado es, hija, tú lo puedes hacer. Mire si los papás no tenemos la capacidad de generar y de crear estas realidades en nuestros hijos a través de las palabras de afirmación, ¿no? Por eso, ¿cuánto estás afirmando a tu hijo, a tu hija? ¿Cuánto tiempo estás pasando con tu hijo? Muchos dicen, no, lo que importa es tiempo de calidad, ¿no? Una vez a la semana, 1 hora es suficiente. ¿Really? ¿Cómo se dice? ¿No? ¿En serio? No, el tiempo de cantidad también es importante para nuestros hijos. No solo de calidad, sino de cantidad. No tengo tiempo, muchos dicen. ¿En serio? ¿Sabe qué? Uno tiene tiempo para aquello que quiere. Si usted quiere estar con su hijo, va a encontrar tiempo para estar con su hijo. Esto es así. Amados, el evitar a toda costa la ruptura del vínculo. Si vemos que una conversación se torna en una discusión y esa discusión en la ruptura del vínculo, dejemos de comunicar, dejemos el diálogo, interrumpámoslos, hagamos las paces, ¿no? Evitemos la ruptura del vínculo. Malaquías, en el último versículo del Antiguo Testamento, decía que lo que el Señor, el Espíritu, el profeta Elías iba a hacer, ¿no es cierto?, hablando de lo que Jesús haría, devolver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Es lo que Dios quiere hacer, mis hermanos. Por eso, si usted siente que el corazón de sus hijos se ha alejado del suyo, clamemos a Dios para que su corazón pueda volver a reconectarse con su hijo, ¿no? Aquí básicamente voy a mencionar, debido a que hay preguntas que nos han llegado, ¿cómo prevenir el quebranto sexual en mi hijo, en nuestros hijos? Sobre todo, ¿cómo prevenir la homosexualidad? ¿Se puede prevenir la homosexualidad, por ejemplo? Es la pregunta que nos han hecho, que nos han planteado. Y queremos establecer y aclarar, por favor, que quede claro que nadie nace homosexual. Esto no se ha comprobado, no hay un gen homosexual. Entendemos que esto se desarrolla en la vida de las personas, en un periodo de por lo menos una década. La persona adquiere la sexualidad saludable o la distorsión de su identidad sexual. Y con respecto a esto, yo he elaborado, sí, adelante, 5 señales o indicios que tenemos que observar si estamos alerta. La persona adquiere una identidad falsa justamente por la
por no identificarse con la figura masculina y femenina que se encuentran en el seno familiar, por no querer identificarse con la figura del padre o la figura de la madre, sumado a otros factores como puede ser también el abuso sexual. Pero ¿dónde comienza esto? En que la persona empieza a tomar una identidad falsa, una identidad que Dios nunca diseñó para esa persona, y es justamente por eso es que hemos estado dándoles todos estos puntos con respecto a lo emocional y a lo relacional, porque muchas de estas cosas empiezan a suceder en el seno familiar y esto hace que la persona, el hijo o la hija, comience a alejarse de esa imagen, de ese papá que no quiere ser, o de esa mamá que no quiere ser, o de ese papá que lo ha herido, o él ha sentido la herida del padre, o de esa mamá que ha sentido o ha experimentado una herida. Entonces, para prevenir es importante tener en cuenta estos aspectos para que los hijos no empiecen a tomar esas falsas identidades en la cual se empiezan a alejar de lo verdadero, de lo supuestamente el verdadero modelo que se debió dar en un hogar, y entonces ese hijo o esa hija se empieza a alejar de ese modelo, no quiere ese modelo, rechaza ese modelo, y empieza falsamente a alejarse de lo que fue el diseño de Dios para esa persona, en cuanto a ser hombre o a ser mujer. Y si queremos prevenir, tenemos que hacer un cambio en lo emocional y en lo relacional. Porque si no, con el tiempo, el hijo o la hija pueden reaccionar en base a eso y entonces van adquiriendo cada vez más eso falso, como si fuera verdadero, ¿no? Una falsa imagen, una falsa identidad, basado en lo que está pasando en el corazón de esa persona, en las raíces que tienen que ser sanadas y en los vínculos que tienen que ser sanados. Bien. Algunas pautas para intervenir. Todos podemos intervenir, ya sea que seamos educadores, pastores, discipuladores, maestros de escuela bíblica, educadores. 5 señales para intervenir, 5 señales que las voy a mencionar a grosso modo para que ustedes, no son las únicas, pero sí son con una pizca de prevención, teniendo un poquito los ojos abiertos y sabiendo, estando alerta. Número 1, ¿qué podemos hacer? ¿Qué señales podemos nosotros ver? Primero, cuando el niño dice reiteradas oportunidades que él es una niña, o la niña que ella pertenece al sexo masculino, ¿no? Cuando vemos esto, tenemos que decir, Houston, estamos en problemas. Número 2, en los niños varones, preferencia a vestirse con ropa de mujer en las niñas. Solo querer usar, en el caso de las niñas, ropas típicas de los varones, ¿no? Viene, no sé, en las festividades en su país, ¿no? El hecho de vestirse o ponerse un traje, un disfraz. ¿Qué prefiere ese niño? ¿Vestirse de mujer? ¿Esa niña prefiere vestirse de mecánico o de capitán? Número 3, una preferencia persistente en jugar al rol del sexo opuesto. No sé si ustedes allá se hace en Estados Unidos el jugar a las casitas, ¿se acuerdan? Ese niño quiere ser papá o más vale o prefiere ser la mamá, ¿no? Preferencias en las fantasías persistentes o cuando hay una fantasía de pertenecer al sexo opuesto. Nuevamente, cuando vemos esto, decimos, Houston, estamos en problema, tenemos que intervenir. Número 4, persistencia en participar en pasatiempos, en hobbies, en actividades predominantemente del otro sexo. Al niño que prefiere jugar con Barbies que ir a jugar a la pelota con sus amigos, por ejemplo. Usted diga, pero esto es muy estereotípico, pero un indicio me está dando.
por qué ese niño está prefiriendo jugar a las muñecas o a la casita que ir a jugar a el barrilete o la cometa, ¿cierto? Y punto número 5 o indicio número 5, cuando hay una fuerte preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto. Cuando el niño prefiere jugar con las mujeres o cuando la niña prefiere jugar con los varones. Estos son 5 señales muy evidentes de que ese niño está desarrollando una identidad sexual no como la que Dios estableció, no dentro del diseño original para las relaciones y para la sexualidad. Ya para ir cerrando en un momentito y que ustedes vayan planteando algunas preguntas que deseen. No hay garantía, mis hermanos, sino lo que hay es fe, nuestra convicción de aquellas cosas que no vemos. Amados, no hay nada asegurado. Hay papás que vienen, llaman al Ministerio de Restauración y dicen, pero ¿por qué mi hijo desarrolló conducta, una atracción homosexual o conductas homosexuales? Si yo hice todo bien, sabemos que hay muchos factores, no hay nada asegurado. Usted puede hacerlo todo bien, mi hermano, mi hermana, el resultado puede no ser el que usted desee, desde su perspectiva. Usted puede haber hecho todo bien, pero de la perspectiva de su hijo, usted lo hizo todo mal. Para un poquito. ¿Se acuerda el caso del lavautos? Mi papá quiso hacer todo bien, pero yo, por mi sensibilidad de niño, percibí otra cosa. Por eso es tan importante el tema de la percepción del niño, de la perspectiva, cómo el niño interpretó esa paternidad, cómo el niño incorporó cómo la percibió a esa paternidad. Usted puede hacerlo todo mal y su niño no necesariamente desarrolle estas conductas, ¿no? Porque intervinieron otros factores, la comunidad de la congregación, ¿verdad? Así que por eso no hay garantía si no hay fe. Ciertamente si usted demuestra y manifiesta y lleva una buena paternidad, ciertamente sus hijos van a reflejar esto. Por favor, no se autoflagele si no salió como esperaba. Hay papás que llaman y pobrecitos comienzan toda una fiesta de autoconmiseración con mucha culpa y se dan con un palo en la cabeza porque no hicieron bien las cosas. Bueno, nunca es tarde. Usted puede pedir perdón. Mire, hemos tenido casos, hasta hace recuerdo en el 2016, un joven ya de 15 años que venía con sentimientos de atracción hacia otros niños, hacia otros varones, vino a un retiro con su papá se dio cuenta que mucho tenía que ver con la relación que él había tenido con su hijo, y lo que su hijo buscaba en otros hombres era un papá, ¿no? Y el papá pidió perdón, comenzaron a relacionarse saludablemente, y paulatinamente esos sentimientos de atracción hacia otros hombres comenzaron a disminuir, porque el niño comenzó a encontrar en su papá esa afirmación masculina, ese cariño masculino. No tenga papá temor de abrazar y de besar a su hijo. Mire, yo lo he escuchado a esto. No voy a abrazar a mi hijo y ni besarlo. No vaya a ser que se me vaya para el otro lado. Escuche lo que estoy diciendo, ¿no? Al contrario, mientras más usted, papá varón, abrace y bese a su hijo, tanto más lo está afirmando en su masculinidad, ¿no? El jugar con él, hacer luchitas, ¿verdad? Llevarlo a un campamento, un camping, a pescar. Estos son nutrientes muy importantes que el niño necesita, y si no lo recibe cuando es niño, esta necesidad que es realmente psicológica y afectiva, no es una necesidad sexual. Luego, a través de la pubertad, de la pornografía, esto se sexualiza en el niño y luego en su adolescencia busca suplir una necesidad psicoafectiva ya de una manera sexual. Amado, como está haciendo usted ahora, amada, busque educarse y tratar con estos temas
de manera redentora. ¿Y sabe qué? Perdónese, porque Dios lo perdona a usted. No solamente perdónese si usted no ha hecho un buen trabajo como papá, Dios le perdona, sino también pida perdón al Señor. Señor, una simple oración, perdóname porque no hice un buen trabajo, ¿no? Y quiero hacerlo, quiero representarte bien en la vida de mis hijos, mis hermanos, ¿no? Educándote correctamente. Cuando tienes niños o pequeños o jóvenes, ¿cómo está tu educación sexual? ¿Qué estás permitiendo que eduque sexualmente a tus hijos? Netflix, Disney, son estas corporaciones los que están educando sexualmente a tu... Porque si está la educación sexual en las manos de Netflix y Disney, Houston, estamos en problema. Usted como papá y mamá tiene que ser la persona que eduque sexualmente a sus hijos, ¿no? Debemos tener conversaciones francas con nuestros hijos. Nosotros con Daniela, sobre todo en mi caso, los papás, a ver, levantemos las manos. ¿Cuántos de ustedes aquí, sus papás le hablaron redentoramente con respecto a la sexualidad? ¿Cuántos de ustedes tuvieron conversaciones saludables de la sexualidad? A ver, quisiera ver las manos. No muchos, ¿verdad? Hace 20, 30 años los papás no hablaban a sus hijos de la sexualidad. Bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Si no hablamos nosotros y educamos a nuestro hijo, ¿quién lo va a hacer? Netflix y Disney, ¿no? No esperemos a que nuestro hijo a los 16 años nos confiese que dejó embarazada a su novia o que ha desarrollado atracciones homosexuales, ¿verdad? Por eso más vale prevenir que curar. Comencemos por cosas simples, mis hermanos, fáciles. Como por ejemplo, desde pequeños, desde que son niños, ¿no? Párvulos, nombrando a los genitales, que el niño sepa cuáles son los genitales masculinos, femeninos, hablarle de reproducción, no esperar a que tenga 15 años para hablar de cómo los bebés nacen, ¿verdad? Cómo se forman, ¿no? Esto tenemos que hablarlos, mis hermanos, de acuerdo a la edad de cada uno, ¿verdad? Educando correctamente. Informarles, por ejemplo, que la sexualidad no es algo sucio, algo cochino, algo feo, sino que es un regalo con el cual Dios nos ha favorecido y que tiene que ser practicado dentro de lo que Él ha establecido. Son de bendición para nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál es el diseño original? Un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, lo que el mundo nos está inculcando e indoctrinando. No, hombre y mujer los creó, dice la palabra, ¿no? ¿Cuáles son los modelos que Dios quiso para la sexualidad, para las relaciones? No solamente el matrimonio, un hombre con una mujer y una mujer con un hombre, sino dentro de la intención relacional, que es el matrimonio, ¿no? El compromiso matrimonial. Esto es lo que Dios quiso para la relación. Y cuando nos salimos de esto, pagamos las consecuencias, ¿no? Si no informamos nosotros los padres, que es la primera cultura, ¿quién les va a informar o desinformar más bien? Los pares. Mire, ya lo dice la palabra, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y si no aprenden de sexualidad saludable de los papás, van a aprender de sexualidad incorrectamente de los padres. Supervisión, mis hermanos. ¿De qué se están alimentando nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto tiempo están pasando en Internet? ¿Qué tipo de supervisión tienen con las páginas que visitan, con los juegos que ellos juegan, ¿no? ¿Qué están consumiendo? Netflix y TikTok, ¿cuántas horas pasan siendo nutridos por estas redes? Esto realmente es muy importante, ¿no? Reconquistando el corazón de nuestros hijos. Es importante, mis hermanos, que si usted reconoce que no se ha vinculado sanamente con su hijo, que no ha habido una conexión de corazón a corazón, todavía estamos a tiempo para reconquistar el corazón de su hijo. ¿Cómo comienza? Interesándose en su hijo,
No por lo que a usted le interesa, Bitcoin y, no sé, Joe Biden y las políticas neoconservadoras. No, no. ¿Qué es lo que a su hijo le interesa? ¿Qué es lo que le interesa a su hijo? Un interés genuino por lo que a él o a ella le interesa. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos interesamos? ¿No? Estando con ellos. Estando con ellos. ¿Qué tipo de presencia estamos? ¿Enojados, cansados, con un puño cerrado? No, sino una presencia amorosa, una presencia compasiva, no invasiva. Cuidado, una presencia constante. Colosenses dice, padre, el apóstol a los padres, no exasperen a sus hijos, ¿no? No exasperen, no exasperemos, no atosiguemos a nuestros hijos. Afirmación, nuevamente, el tema de las palabras. Las palabras no se las lleva el viento, mis hermanos. Calan a lo más profundo del alma, del espíritu de un niño, una niña. Presencia afirmante, no una presencia pasiva, sino expresarle a nuestros hijos que estamos orgullosos de ellos, que les amamos. ¿Cómo está esa comunicación? Esto es un checklist para que usted vaya chequeando. ¿Cómo está el canal de diálogo? ¿Hay diálogo? ¿Pueden ellos ir a ti cuando tienen un problema? Esto es un indicio muy claro de cuánto ellos confían o no confían en ti cuando tienen un problema en la escuela, un problema personal, en sus emociones. El tema de la supervisión y de los límites son necesarios, mis hermanos. Tenemos que aprender a poner límites a nuestros hijos, ¿no? Un curfew, como se dice en inglés. Un límite de tiempo. Tienes hasta las 9 de la noche para estar en el computador, ¿no? Por ejemplo, filtros que tenemos que instalar en los celulares, en los computadores. Hay uno gratuito que se llama Custodio y otro que es pago que se llama Covenant Eyes, que previene, impide que el niño ingrese a páginas pornográficas y le envía diariamente a usted un reporte de cuál ha sido la actividad de ese niño en ese celular, en ese computador. No podemos dejar que la pornografía siga invadiendo nuestros dispositivos electrónicos. Debemos poner estos filtros, mis hermanos. ¿A dónde va tu hijo? ¿Qué es lo que está consumiendo? ¿Con quién se junta? Esto tenemos que hablarlo, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que poner límite. ¿Cuánto tiempo estás orando? No solamente con tu hijo, sino por tu hijo. Eres tú el escudero, ¿no? Eres tú el intercesor principal de tu hijo. ¿Se acuerdan los escuderos? ¿Quiénes eran los escuderos? Los que cubrían las espaldas, ¿no? De los príncipes, los reyes. Tenía siempre 2 o 3 escuderos cuando venían, obviamente, las flechas. ¿Eres tú un escudero en oración de tu hijo? Ya para ir cerrando, quiero animarles a que si a usted le interesa capacitarse, pueda ingresar allí a la página del Ministerio Restauración para capacitarse en esta área de restauración. Si a usted le interesa allí, por favor, anote la página del Ministerio. Este programa es completamente online, que ofrecemos para todos los que son líderes, papás, donde educamos con respecto a estos temas. Y también tenemos una escuela para aquellos que quieren ir más profundamente, es un diplomado también le decimos, que quieran sanar y quieran adentrarse más profundamente en estos temas de restauración. Bueno, wow, hemos hablado un montón, no sé si tú quieres decir, ¿quieres agregar algo, no, mis amados? Bueno, no sé ustedes, pero sé que hay algunas preguntas, nos gustaría que por favor usted la pueda plantear aquí, ¿no? No tenemos nada de esto escrito, mis hermanos, esto lo hemos preparado ahora para esta conversación. Mucho de esto tiene que ver con la experiencia que tenemos como papás, nosotros, y que seguimos adquiriendo. No es lo mismo cuando nuestro hijo Jonathan tenía 2 años, que ahora que tiene ya casi 17 años. Los desafíos han sido diferentes en cada época, pero la palabra dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad.
y es el Espíritu Santo el que nos ha ayudado, nos ha guiado y el que lo va a guiar también a ustedes. No es solamente la experiencia como padres, sino también es ver que hay como un patrón que se repite en las familias y por lo cual vienen muchas personas a buscar ayuda al ministerio. Y lo que les hemos compartido es parte de ese patrón que se repite, un modelo distorsionado de lo que realmente Dios ha querido reflejar en una familia con la figura de un papá y una mamá, más que educar, más que proveer para los hijos. Lo más importante es el fundamento que podemos dejar emocionalmente y relacionalmente con ellos, que realmente es, y espiritualmente, es el legado, como dijimos, que va a permanecer más allá de lo que pueda estar o no presente el Padre en la tierra, ¿no? Esos ejemplos que permanecen y quedan grabados en los corazones y que se reproducen de generación a generación. Así como se reproducen las cosas malas, también las cosas buenas se reproducen. Entonces, es importante que miremos no solamente ahora, el hoy, sino el mañana, en las generaciones que vienen delante, detrás de nosotros, en realidad. Porque los buenos ejemplos sí se permanecen, y sí se toman, y sí se practican, y sí forman parte de un buen fundamento para las personas. Bueno, hermanos, voy a pasar a responder algunas de las preguntas que nos hicieron con respecto al tema más vale prevenir que curar. Vamos a tratar de enfocar en lo posible desde un punto de vista bíblico, un punto de vista compasivo, no prejuicioso. Y hablando de no prejuicioso, la primera pregunta que nos hacen un hermano, una hermana acá es: ¿qué puedo responder a mi hijo cuando me pregunta qué es el Pride Month? El mes de junio, para los que no saben, yo pienso que todos estamos dolorosamente conscientes de que junio se declaró el mes del orgullo homosexual. Bueno, dicen que es de la diversidad, sin que esto afecte su imagen o influir sus pensamientos de malas. Hasta ahí llega el mensaje. Hay que, con nuestros hijos, ser honestos. No hay que hablar con compasión, pero con honestidad y con verdad. Es muy importante que nuestros hijos sepan que Dios ama profundamente a los homosexuales, como ama a los drogadictos, como ama a los mentirosos y como ama a los ladrones. Ahora, sin embargo, los mentirosos no se han unido en una comunidad para decir, bueno, vamos a hacer un mes para celebrar el orgullo de los mentirosos, o los alcohólicos, vamos a tomar el mes de octubre para celebrar el mes del orgullo de los alcohólicos. Esto no lo vemos. La Biblia no hace distinción del pecado homosexual como del pecado de adulterio o del pecado de lo que fuese, ¿no es cierto? Y si la Biblia no hace, nosotros no tenemos por qué tampoco hacerlo. Y hay que decirle a nuestro hijo. Hay gente que se siente orgullosa de su pecado y vaya a ellos. Nosotros lo que podemos hacer es demostrarles el amor de Cristo, amarles como Cristo realmente los amaría, pero no celebramos absolutamente nada que tenga que ver con la diversidad, con la homosexualidad. Nosotros estamos plantados en lo que la Biblia dice con respecto a la sexualidad. Hombre y mujer los creó para que pudieran explorar y desarrollar su sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Cualquier otra expresión sexual fuera de un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, estamos errándole al blanco. ¿Usted sabe cuál es la palabra griega para errarle al blanco?
pecar. El pecado es cuando le erramos al blanco. Lo más maravilloso es que hay personas como el que habla que hemos salido de la homosexualidad. Abrazamos ese estilo de vida, abrazamos esa identidad falsa, la que no nos satisfizo, no nos hizo pleno, y decidimos abrazar la verdad de Dios para nuestras vidas, nuestra verdadera identidad con respecto a la sexualidad, a las relaciones. Así que hay personas que hemos podido salir de eso con la ayuda de Dios y del cuerpo de Cristo. ¿Cómo reaccionar correctamente si encuentro a mi hijo viendo pornografía o practicando la masturbación? Ciertamente no queremos avergonzar a nuestros hijos. Aquí tiene mucho que ver la edad. No es lo mismo un joven de 15 años a quien uno encuentra practicando sobre todo la masturbación que a un hijo de 35 años. Allí 20 años hace una diferencia. La pornografía nuevamente es una expresión sexual, de incitación sexual, de fornicación, ¿verdad? Porque, como dice el Señor, el que ve a una mujer que no es su cónyuge y la desea en su corazón, una mujer o un hombre, alguien que no sea su cónyuge y lo desea en su corazón, tiene fantasías sexuales con esa persona que no es su cónyuge, ha cometido adulterio, ha sido infiel en el corazón, ha cometido fornicación. Así que sabemos que la pornografía es destructiva y esto lo tenemos que hablar con nuestros hijos. No podemos hacer de cuenta que aquí no pasó nada, miremos para otro lado, no. Esto cuando pase unas horas y cuando a usted se le pase el disgusto, el shock, la sorpresa, lo que fuese, primero llevárselo al Señor y decir, Señor, quiero amar a mi hijo como tú lo amas, ¿no? No quiero hablar estando enojado o enojada. Señor, dame tu corazón para con tu hijo, porque en realidad son los hijos del Padre que Él nos ha puesto a nosotros para que les cuidemos, ¿no es cierto? Y hablar francamente, hablar honestamente acerca de los peligros que el uso de la pornografía incurre, ¿no es cierto? No solamente que es un pecado de fornicación, pero esto puede llegar a volverse altamente adictivas. Más del 50%, del 60% de los divorcios en Estados Unidos, que es el país de las estadísticas, tienen su raíz en adulterio, en fornicación virtual, es decir, en practicar las relaciones fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Y mucho tiene que ver con la pornografía. El 51% en realidad de los matrimonios con divorcios en Estados Unidos hay un tema de pornografía. Y no solamente los hombres, sino lamentablemente cada vez más las mujeres. De nuevo, volviendo a cuál es el diseño de Dios, un hombre, una mujer, y cuál es la intención relacional de Dios. Desarrollarse y reflejar la imagen de Dios dentro del matrimonio heterosexual. Esto es la voluntad de Dios y toda expresión fuera de esto constituye lisa y llanamente pecado. Hay que hablar con esto. Estas situaciones de pornografía, de masturbación, pueden ser altamente adictivas, ¿verdad? Mi hija adolescente está muy rebelde, mi esposo se fue del hogar, mi hija está totalmente en contra mía a favor de su papá. Bueno, ciertamente es una situación difícil, es una situación que tenemos que enfrentar. Es una situación que tenemos que buscar el corazón de Dios y tratar de alguna manera de no vilanizar al otro progenitor que se fue del hogar por el dolor muchas veces que una mamá sufre, una esposa cuando su esposo se va de la casa. Es complicado porque es muy difícil ser objetivo. Cuando uno abre la boca para referirse a ese cónyuge que lo abandonó, que lo dejó a uno, a la familia, es muy difícil hablar honrosamente de él o de ella.
porque ha producido un daño tremendo, primero en la vida del cónyuge y luego en la vida de los niños. Así que primeramente tenemos que ver a ese cónyuge con los ojos con los que lo ve el Señor, de compasión, de misericordia, como Dios, si él se arrepiente, Dios lo perdona, como nos perdona a nosotros. Y en todo momento tratar que nuestro hijo, nuestra hija, no nosotros, que él, ayudarle a que se forme una imagen negativa de su papá, ¿no? Entiendo la situación, por ahí los niños más con 12 años, el tema de la rebeldía quizás tiene que ver con muchos aspectos. Primero, el niño de 12 años no sabe, no entiende por qué papá se fue. Y de alguna manera ha tomado ha reaccionado en contra de esto, rebelándose en contra de la situación, rebelándose con usted quizás, que se ha quedado en el hogar, que usted está poniendo los límites, que usted está diciendo qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Mientras que el papá que se fue, se juntan, qué sé yo, el jueves a ver van al cine, no a ver una película que se estrena, y van al McDonald's, y le compran una hamburguesa y luego un helado, y como que cuando está con el papá que se ha ido es más fiesta, es más divertido que con la mamá que se quedó a casa, que lo regaña a uno por no tener buenas notas, etcétera, etcétera. Así que aquí hay que pedir el corazón de Dios y tratar de todas maneras acercarnos a nuestro hijo, orando por nuestro hijo, tratando de que haya una conexión real con nuestro hijo y hablando, desarrollando en el hogar un clima de emocionalmente saludable, no un clima emocional, es decir, donde los miembros puedan abrir su corazón y expresar lo que están sintiendo. Muchas veces, por tener poco tiempo con nuestros hijos, los almuerzos, por lo general las cenas, que son el tiempo que las familias se reúnen, es para hablar de lo que pasó ese día, y los corazones no hay mucha oportunidad para que se abran y expresen. Así que hay que hacer un esfuerzo enfocado para crear momentos en que los corazones se puedan abrir, ¿no? Y esto tiene que ver con quizás salir, no sé, al mall, al shopping, a comprar algo y luego ir a tomar un café y abrir el corazón. Es decir, crear momentos para que los jóvenes se puedan abrir, ¿no? Y muy importante es saber que uno es vulnerable, ¿no? Y que está bien ser vulnerable y crear una cultura de vulnerabilidad en nuestras familias, ¿no? Como latinos, por lo general, lo que fue mi familia, ¿no es cierto? El alcoholismo de mi madre, el adulterio de mi padre. Si tuviera que describir o ponerle el título de una canción, sería The Show Must Go On, ¿no? Como Freddie Mercury. El espectáculo debe continuar, ¿no? Sigamos fingiendo y pretendiendo que está todo bien, ¿no? Y como que muchas familias en Latinoamérica nos casamos con la negación, con la irrealidad, y vivimos vidas paralelas, todos en la misma casa, bajo el mismo techo, pero como entes completamente desconectados, muchas veces estando dentro de la iglesia de Cristo. Y esto quiebra, rompe el corazón de Dios, como debería también afectar el nuestro. Es decir, yo quiero poder acercarme al corazón de mi hijo, que mi hijo se acerque a mi corazón, que la primera persona, esa ha sido la oración mía y de Daniela, que la primera persona que Jonatán pueda recurrir para cualquier tema seamos nosotros los papás, ¿no? Los papás somos la primera cultura, y si como primera cultura no estamos disponibles, hay distancia, hay brecha, ha habido una ruptura con los niños, ciertamente ese niño va a ir a la segunda cultura, que son los pares. Los padres, la primera cultura, y los pares, la segunda cultura, ¿no? Y sabemos muy bien que los pares
no tienen la sabiduría y el amor que usted tiene para con sus hijos. Vamos a la siguiente pregunta. Mi hija de 18 años no quiere más ayuda. No puedo hablar con ella. ¿Qué puedo hacer? No explica muy bien el contexto. Puedo entender que esa niña ha adoptado quizás una identidad equivocada con respecto a sí misma, con respecto a su sexualidad, con respecto a sus relaciones. Está de novia con alguien que no le conviene. Y como decimos aquí en Argentina, no le entran balas. Ya no puede escuchar, ya cada vez que tratamos el asunto son discusiones. Evitemos a toda costa que se siga deteriorando más la relación con nuestros hijos. Eso es lo que el enemigo quiere, distanciarnos, separarnos de nuestros hijos. Pero Dios quiere que nosotros como papás seamos ese conducto del corazón del Padre al corazón de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad, acercar a nuestros hijos al corazón del Padre. Así que hagamos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para remendar, para recomponer el vínculo. Dejemos ya el tema que ha causado discusiones, que ha causado dolor, que ha causado la ruptura. Nos enfoquemos ahora con la ayuda de Dios y si están los dos papás, mucho mejor, ¿verdad? Hacer un esfuerzo enfocado para reconquistar a nuestro hijo. Vamos a comenzar y deberíamos comenzar interesándonos por lo que a nuestros hijos le interesa, ¿no? Una mamá nos comentó una vez que su hija estaba obsesionada con Coldplay. Está viniendo aquí en mi país y está vendiendo cada vez más entradas. Ya han puesto como una 10ª función. Es una banda muy popular en este siglo XXI. Y la hija era su obsesión y la madre empezó que no, que son mundanos, que no te conviene, que mira. Y empezó a ser una causa ya de conflicto profundo entre esta familia, ¿no? Y cada vez que salía el tema, se distanciaba la hija de su mamá. Hasta que la mamá se le prendió la lamparita, le cayó la ficha, decimos aquí en mi país, y comprendió que no iba a acercarse más a su hija, que su hija se estaba alejando de ella. Y la sugerencia es, ¿por qué no que tú te vuelvas fan de Coldplay, pero sino que tú investigues, ¿no? Que te cuente por qué es lo que te gusta de Coldplay, cuáles son las canciones, qué es lo que te atrae de las canciones. Es decir, genuinamente interesarnos en lo que a nuestro hijo, a tu hijo le interesa, ¿no es cierto? Si tu hijo ha adoptado un estilo de vida contrario a lo que Dios establece para un hombre y una mujer en el matrimonio, por ejemplo, si tu hija mujer está de novia con un joven de la preparatoria, del secundario, de high school, que no es cristiano y salen a fiestas y tú no lo quieres en la casa y tú no lo aceptas, y al no aceptarlo a él y tu hija percibe ese rechazo y ella lo que lee es, bueno, no lo acepta a él, por lo tanto no me acepta a mí. Comenzar a interesarse por ese joven, ¿por qué no una noche, ya que si tú no quieres que entre a tu casa, decir, bueno, ven, voy a hacer una cena, ¿no? Y luego que se le pase el shock a tu hija de invitarlo a él a cenar, compartir con él, ¿no? Yo me intereso por los amigos de mi hijo, yo quiero saber quiénes son los amigos de mi hijo, ¿no? Y vamos al cine, vamos a comer una hamburguesa, porque me interesa saber de qué se está nutriendo emocionalmente, intelectualmente, relacionalmente mi hijo, ¿no? Así que en vez de cerrarle de un portazo a esa persona, decirle, ven, quiero conocerte, ¿no? Si te es demasiado invitarlo a tu casa a hacer una cena, ir a tomar un café, ¿no? Hacer algo, ir al mall en conjunto como para que se vaya rompiendo esa brecha, esa barrera.
e ir construyendo puentes, no quemándolos. El Señor les va a dar sabiduría. Dice su palabra que el Espíritu, el Señor dijo, el Espíritu los guiaría. Les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar un ayudador que les guiará a toda verdad, ¿no? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, nuestro abogado. Tengo 7 hijos, otra pregunta, y siento que sola he sido una religiosa evangélica y he hecho todo mal. ¿Cómo puedo recuperar la relación con mis hijos y sentir que sí lo valgo? Bueno, nuevamente, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nunca es tarde de recomponer vínculos. Miren, una de las mejores cosas que podemos hacer para reconquistar a nuestros hijos es primero tener un tiempo con el Padre y pedirle al Padre su corazón para sus hijos, porque Él te los prestó a ti para que tú por un periodo de tiempo le cuidaras y fueras su representante. Que cuando tu hijo te vean a ti, vea la expresión más genuina, auténtica y real de lo que es el padre, ¿no? Mire, semejante responsabilidad que tenemos con papá. Y si sientes convicción en tu corazón que no has hecho un buen trabajo, primero pedir perdón. Señor, perdóname, perdón. Tener una experiencia de arrepentimiento y decir, Señor, necesito también pedir perdón a mi hijo. Hacer un inventario, tú tienes 7 hijos, de concertar un momento, luego que has hecho el inventario, primero con el mayor, porque seguramente es el más herido de todos, en un momento, nuevamente, llevarlo a un lugar apartado, que puedan estar solos y abrir tu corazón y en ese inventario lo que el Espíritu te muestre, cómo tú has obrado mal, cómo le has herido, como lo que fuese, decir, yo te quiero pedir perdón por esto y por esto, ¿no? Una real y verdadera experiencia de perdón. Si te perdonan o no te perdonan, no es tu responsabilidad, ¿no? Pero el perdón es una de las cosas más sanadoras, ¿no? El mostrarse vulnerable y decir, hice mal las cosas. Yo quiero recomponer mi relación contigo, ¿no? No sé, bueno, entiendo que muchas de las mamás aquí son latinas. No sé si a ti te gusta tejer, hacerle un suéter, yo sé que es mucho trabajo, te es más fácil comprarlo, pero hay algo que comunicas cuando tú le haces algo para tu hijo, ¿no? Dale un regalito, ¿no es cierto? Si él ya no vive en tu casa, ha salido del hogar, invítalo un día, hazle su comida favorita, hónrale y dile, francamente y honestamente, te quiero pedir perdón porque no hice un buen trabajo como mamá, como papá. Esto es muy, muy sanador y va a ayudar y decir, yo quiero tener una relación saludable contigo, no una relación perfecta, sino una relación saludable, ¿no? E interesarse por la vida de los hijos y no conformarlos a nuestro paladar, a nuestro gusto y piacere, ¿no? Sino ellos tienen su personalidad, ellos tienen sus gustos, sus intereses, ¿no? Una pregunta muy complicada. La situación de esta hermana dice, ¿cómo dar una sana identificación modelo cuando el papá abandonó la familia y se fue con otra familia? Aquí leo que es una mamá. ¿Cómo criar como mamá soltera o mamá, no tanto soltera, como mamá sola? ¿Cómo hacen las familias monoparentales? Realmente es una situación muy difícil porque entendemos que no es el diseño de Dios para la crianza de los hijos. Sabemos que el diseño es papá y mamá. Y cuando falta uno de los dos, realmente hay un vacío muy importante, empezando un vacío físico, no hay esa presencia tan importante masculina, que el papá tiene esa capacidad única otorgada por el Padre, por Dios, de confirmar a sus hijos, de confirmarlos en su identidad, ¿no? De definirlos con sus palabras, decirle, tú eres bueno, estoy orgulloso de ti,
tú eres mi hijo, tú eres mi campeón, tú eres mi princesa, ¿no? A la mujer no está eso, ¿no? No solamente la presencia física, sino la presencia psicológica, afectiva y espiritual, ¿no? Hay un vacío terrible, muy grande. Pero lo más importante es entender que hay un Padre mucho mayor que no nos abandona ni nos deja. Dice el Salmo, aunque mi madre y mi padre me dejare, con todo, Jehová me recogerá, ¿no? Decir, Padre, ellos son tus hijos. Yo soy mamá, no puedo ser, no, a duras penas puedo cumplir mi rol de mamá, no puedo convertirme en papá, no puedo compensatoriamente ser un papá. Primero porque tú eres mujer y eres rol de mamá y no trates de compensar, no trates de ser papá, ¿no? Si se pincha la rueda del auto, la cubierta, y tú no sabes cómo cambiarla, hay hermanos en la iglesia, hay vecinos, hay tíos, siempre en las familias latinas hay un tío dando vuelta o un abuelo que sustitutiva o vicariamente pueda no reemplazar a papá, porque nada lo va a reemplazar a papá, pero sí de alguna manera sustituir o suplir una necesidad específica, ¿no? Como la que es enseñar al niño o a la niña a cambiar la rueda del vehículo. Por ejemplo, ¿no? La llanta, como le dicen en algunos países. Si usted, mamá, si no le gusta el béisbol y su hijo le gusta el béisbol, y no tiene usted por qué enseñarle a jugar al béisbol. Si usted no le gusta, lo que sí puede hacer, ver en alguna escuela, algún centro comunitario donde se enseñe gratis béisbol o donde usted lo pueda llevar. Por lo general en las escuelas se enseña, ¿no? El soccer, el fútbol que jugamos aquí en Sudamérica, llevarlo a una academia, a una escuela de fútbol, ¿no? A mí nunca me gustó el fútbol, yo no sabía jugar el fútbol y crecí traumado en esta cultura, porque un niño que no le gusta el fútbol, medio raro, ¿no? Y no sabía jugar al fútbol, así que cuando mi hijo nació, tenía 3, 4 años que hicimos, lo mandamos a una escuelita de fútbol, ¿no? Para que un profesor le enseñara el fútbol. Hay hermanos en la iglesia, somos parte de una comunidad, pidamos ayuda, ¿no? Y estamos dándole la posibilidad a ese papá o a ese vecino, a ese tío, a ese discipulador de ser bendecido al ayudar a su familia. Somos parte de un cuerpo y el cuerpo sana al cuerpo. No sé si usted alguna vez ha tenido alguna lastimadura, alguna herida. ¿Qué ha pasado, no? El mismo cuerpo se encarga de desarrollar, ¿no?, los mecanismos de defensa para que se vaya sanando eso. Así que el cuerpo sana al cuerpo y es muy importante que como cuerpo de Cristo nos dejemos sanar por otros miembros del cuerpo de Cristo. Pida ayuda, ¿no? A veces el orgullo herido nos juega una mala pasada y decir, bueno, no, ¿qué van a pensar de mí? Que no, eso no lo que piensen otros no le tiene que importar realmente a usted, sino lo que piense Dios. Ore y pídale al Señor que Él le ayude, nuevamente, de alguna manera, a que en la familia haya una figura paterna, ¿no? Invitar al pastor y su esposa a casa, al líder de jóvenes. Hay muchos mentores en el cuerpo de Cristo y es muy importante que usted sepa que puede contar con ellos, ¿no? Puede contar con ellos. Hay hermanos en Cristo preparados para, como digo, vicaria y sustitutivamente poder suplir algunos de esos nutrientes masculinos que un papá tiene que suplir, pero no está. Y a través de otros hermanos en Cristo, de otros parientes, se les cría un hermano mayor quizás, ¿no es cierto?, que tome como ese rol de ayudar a, de alguna manera, suplir alguna de esas necesidades inherentemente masculinas. ¿Cómo educo a mis hijos acerca de un Dios bueno si ellos tienen un padrastro agresivo?
Esto es una situación complicada. Gracias por su honestidad y por preguntar esto. Si el padrastro de ellos es su esposo, usted tiene que hablar con su esposo. Y si usted es cristiano, por lo que veo, ha estado en esta sesión y está preguntando esto, ore por la conversión de su marido o de su cónyuge actual, ¿verdad? Para que se convierta y para que pueda tener el corazón del Padre y pueda a esos niños darle una real identificación con el corazón del Padre. ¿Qué hacemos en el interín? ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Evitar todas situaciones de estrés familiar. Si usted sabe que ese niño ha traído notas malas, ¿no? De la escuela, hable con él directamente. No lo traiga a la familia en una cena, porque si sabe que el padrastro se va a enojar y va a ser agresivo, usted sabe qué es lo que provoca la agresión por parte de ese padrastro. Trate de evitar, ¿no?, los conflictos con él y de hablar directamente uno a uno con su hijo, con su hija, cuando haya situación, ¿no? Dios lo ha puesto a usted, la ha puesto a usted para que de alguna manera usted pueda ser ese reflejo del amor, de la gracia y la misericordia del Padre. Pídale la ayuda a Dios, el Señor va a salir a su encuentro. Bueno, mis hermanos, quizás queden otras preguntas. Estas son las que nos plantearon en Zoom anoche. Nuevamente quiero agradecerles. Les animo a que usted pueda considerar capacitarse en esta área de restauración emocional, relacional y sexual. De educación sexual, nosotros ofrecemos cursos online. Restauracionargentina.org es la página de nuestro ministerio, o si no, en Google usted pone Ministerio de Restauración. Somos los primeros que estamos allí. Los mismos algoritmos de Google se han encargado de ponernos en la primera fila. Mauricio Montión es mi nombre, también está mi testimonio y el de muchos otros hermanos. Tenemos un canal de YouTube, queridos hermanos, con más de 200 videos como estos. Gracias a Dios le damos por la pandemia que nos confinó y pudimos a través de Zoom, de Facebook, de YouTube, impartir muchas de estas enseñanzas. Aproveche, son totalmente gratuitas, están allí en YouTube. Suscríbase, llega clic en la campanita para que le llegue un mail cada vez que subamos. Este video va a estar subido dentro muy prontito. Pero escríbanos un WhatsApp, allí en la página web está el número de WhatsApp, donde ciertamente va a poder adquirir las herramientas y las manuales y los cursos que nosotros tenemos. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga ricamente.